Amante Dios que moras en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Padre, porque hoy en este sábado especial estamos un grupo de hermanos reunidos, Señor, para rendir culto a tu santo y bendito nombre, Señor. La iglesia está llena, Señor. Necesitamos que tú la llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que prepare nuestros corazones para el mensaje de esta mañana y así poder salir henchidos con tu santo poder, Señor. Tenemos que hacer cambios grandes en nuestras vidas, Señor. Y solo la podemos hacer por medio del Espíritu Santo, Señor. Apresura los pasos de las personas que vienen en camino, Señor. Y una vez más te pedimos que solamente tu presencia y tus santos ángeles estén aquí. Reprenda al enemigo y sé también en especial con los diezmos y las ofrendas que pronto serán recogidas, Señor. Que sea para adelantamiento de tu obra también, Señor. Bendícenos, cuídanos y cuando vengas, sápanos. Por Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos aquellos que estamos presentes. Hay muchas personas que no conozco, otras sí, pero vamos a compartir un poco y vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que nos trae el Señor en esta mañana. Estoy gozoso porque veo la iglesia llena. Hacía tiempo que no la veía así tan rebosante. Y Dios tiene un propósito y un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana. Escuchamos y leímos el texto bíblico que se encuentra en 1 de Juan 4:8. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esta mañana vamos a repasar un poco la vida del apóstol Juan. Ese apóstol que, ¿cómo se le conocía? Como el discípulo del amor. Dice que ese fue el discípulo que más amó a Jesús. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su carácter? Su relación con Jesús. Veremos si siempre fue ese hombre que profesaba un amor perfecto hacia Dios, como también a su prójimo. O había algo en él, algún rasgo de carácter que debía ser totalmente erradicado. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a ser quien fue? Su vida podrá ayudarnos en nuestro arduo y difícil camino al cielo. A lo largo del tema vamos a ir respondiendo a estas interrogantes, esperando que la vida de este apóstol nos ayude a llegar a la patria celestial. Todos o casi todos hemos estudiado un poquito acerca del apóstol Juan. Y más nosotros que durante todo este tiempo hemos estudiado el libro El Deseado de todas las gentes. Ahí se habla mucho sobre los discípulos y también se habla también acerca del apóstol. Pero vamos a profundizar un poquito más en la vida de este hombre. Vamos a ver quién era, cómo fue, si siempre fue un hombre que siempre era todo amor o había algo en él que había que cambiar. Pero antes de profundizar y entrar en el tema, vamos a pedirle que nos arrodillemos para pedir la dirección divina en este momento. Amantísimo Dios, una vez más estamos pidiendo tu presencia para el mensaje de esta mañana, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que prepare nuestros corazones para que el mensaje sea receptivo y lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Reprenda al enemigo. No queremos que el enemigo esté aquí. Sácalo. Solamente tu presencia, tus santos ángeles, tu Espíritu Santo, sean quien esté en este lugar, Señor. Pedimos que haya reverencia, que haya concentración y que todo pueda estar dedicado y enfocado al tema en esta mañana. Úsame para llevar a cabo tu palabra. Que no sean palabras mías, sino tus palabras, para poder llevar este mensaje que tú me has dado, Señor. Así que cuídanos, bendícenos y que tu propósito al venir aquí hoy sea una realidad hoy. Cuando tú vengas, sálvanos, Señor. Por Jesús. Amén. En esta mañana el estudio
va a ser muy profundo, un poquito profundo, porque vamos a usar mucho el espíritu de profecía. Y vamos a empezar con una cita de la pluma inspirada que se encuentra en el devocional Dios nos cuida, en la página 218. Y dice allí: Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo a quien amaba Jesús. Recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los 3 a los cuales le fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní. Y fue él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. La naturaleza de Juan anhelaba el amor, la simpatía, el compañerismo. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho. Así como una flor bebe del sol y del rocío, así él bebía de la luz y la vida divina. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. Pero ¿siempre fue así el apóstol Juan? Y me está diciendo que no. La única que piensa que siempre fue un amor de persona fue Liz. También la hermanita me está diciendo que no. Quiere decir que han estudiado, saben por dónde vamos a entrar en este momento. El prototipo de la personalidad de Juan era algo realmente controvertido antes de encontrarse con Jesús. Dice que poseía un carácter orgulloso y ambicioso, además de ser una persona ligera para resentirse. Poseía un espíritu combativo y vengativo. Por gusto no le decían el hijo del trueno. Quiere decir que tenía un carácter impulsivo, un carácter realmente explosivo, como dijo la persona, la hermanita aquí. Ahora vamos a ver lo que dice la pluma inspirada acerca de este Juan. El amor confiado y la devoción anegada revelados en la vida y el carácter de Juan presentaban lecciones de indecible valor para la iglesia cristiana. Algunos pueden presentarlo como poseyendo este amor, independientemente de la gracia divina, pero Juan tenía por naturaleza serios defectos de carácter. Era orgulloso y ambicioso, y ligero para resentirse por el desaire y la injuria. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Wow, cuando yo leí esto me quedé así. Nunca pensé que Juan tuviera tantos defectos de carácter. Yo pensaba que tenía 1, 2, porque como era el discípulo del amor, pero cuando leí esta cita del Espíritu de Profecía, como que algo me impactó. Y me vi reflejado en la vida de Juan. ¿Cuántos de ustedes se han visto reflejados en la vida de Juan? En cómo era Juan antes, porque vamos a ver lo que era Juan antes y después. Y vamos a profundizar un poquito más, porque esto fue lo que yo saqué del Espíritu de Profecía. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de estos defectos de carácter que tenía Juan. Vamos a buscarlo de uno en uno. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 9, versículos del 33 al 35. Marcos 9, versículos del 33 al 35. Y dice la palabra de Dios: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Yo leí esta cita, yo dije así, eran todos los discípulos los que estaban disputando.
Pero cuando profundicé un poquito más, que busqué el espíritu de profecía, miren lo que dice. En una oportunidad, Juan estaba empeñado en una disputa con varios de sus hermanos sobre cuál de ellos sería considerado el mayor. No tenía la intención de que sus palabras llegaran a oídos del maestro, pero Jesús leyó sus corazones y aprovechó la oportunidad para dar a sus discípulos una lección de humildad. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, seré el postrero de todos y el servidor de todos. Yo nunca me imaginé que Juan estaba metido en ese problemita ahí. Y sin embargo vemos que sí. Inclusive después que se formó la discusión que hizo, no quería que Jesús se enterara de eso. Y vemos cómo los rasgos de carácter se estaban manifestando en él. Otro texto bíblico, Marcos 9, 38 al 40. Marcos 9, versículos del 38 al 40. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué defecto de carácter se estaba manifestando aquí en Juan? Estaba celoso el hombre. Era una persona egoísta, porque él, solamente nosotros, los discípulos, los 12, son los que tenemos potestad de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. Y cuando vieron a otro que estaba echando fuera demonios, haciendo lo que Jesús decía que debía hacer, ¿qué hizo? ¿Se enojó? ¿Se molestó? ¿Y le reclamó a quién? Al mismo Jesús. Señor, mira, este hombre, ¿qué está haciendo? Si este no es seguidor de nosotros. Hace falta que tú recrimines a este hombre y le digas otras cosas. ¿Y qué fueron las palabras de Jesús? No. Porque el que no es contra mí, ¿qué cosa? Entonces, otro rasgo de carácter defectuoso en la vida de Juan. Y vamos a ver lo que dice la pluma inspirada referente a este texto. En otra oportunidad, su hermano Santiago y él mismo habían visto un hombre echando demonios en el nombre de Jesús. Y debido a que no se vinculó inmediatamente con su grupo, decidieron que no tenía derecho a hacer esta obra y consecuentemente se lo prohibieron. Juan relató las circunstancias a su maestro. Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Una vez más, Juan con el látigo en la mano. Ahí vemos los rasgos de carácter de Juan. Otro ejemplo, Lucas 9, 51 al 54. Lucas 9, versículos 51 al 54. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Si no estuviera leyendo eso, yo pensaba que era Pedro en vez de Juan. ¿Quién era el más impetuoso de los discípulos? Era Pedro. Y sin embargo aquí se intercambiaron los papeles. En vez de ser Pedro, ¿quién fue? Juan. Se atrevió a ir a donde estaba Jesús y le dijo: Señor, vamos a orar a esta gente para que lo destruya. Y mira, tú ibas a llegar aquí, no te recibieron, vamos de una que caiga fuego del cielo y los destruya. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? Vamos a ver, no me lo digan, pero vamos a ver qué sucedió. Jesús les dijo que no. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen permitido y Cristo hubiese aceptado esa reprimenda que estaba enseñando Cristo, cuando Él dijo que nos teníamos que amar, ¿qué cosa? Los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Cuando Jesús hizo la invitación para que llegara a Samaria, ¿por qué Jesús hizo como que quien iba a seguir y no entró directamente a Samaria? ¿Qué quería enseñarle él a los discípulos? ¿Qué dijo Byron? Confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quería enseñar una lección a los discípulos. ¿Qué pasaba entre los judíos y los samaritanos? Se odiaban. Y sin embargo, ¿la salvación para quién era? ¿Solamente para los judíos? Entonces, ¿qué había en el corazón de esos discípulos que tenían que aprender? Tenían que aprender ¿a qué? A amar a los demás. Porque la salvación no solamente era para los judíos. ¿Qué pasó cuando Jesús fue a Samaria en el pozo con la samaritana?
¿Le llevó las buenas nuevas de salvación, sí o no? Sí, le llevó las buenas nuevas de salvación. Pero antes de eso tenía que empezar a sembrar esa semillita de amor en los discípulos. Y por eso Él se dirigió hacia Samaria. Hizo como quien iba a seguir, pero no era directamente el asunto para con los samaritanos, sino con los discípulos, para que entendieran y comprendieran que el amor de Cristo era para todos. Otro ejemplo más. Mateo 20, del 20 al 22. Ese sí lo saben todos. Este ejemplo lo sabemos todos. Y dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Ustedes creen que esa petición solamente salió de la madre o fue algún hijo que la empujó a eso? Los hijos, ¿no? Porque si vimos ahorita, hace un ratito, vimos que Juan estaba discutiendo con los demás discípulos quién sería el mayor en el reino. Quiere decir que eso se quedó todavía implantado en su mentecita. Porque si recordamos lo que dice que había ambición en él porque quería un lugar predominante en el reino que Dios iba a instituir. Dice el espíritu de profecía. En cierta ocasión, Santiago y Juan presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. El Salvador contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Qué clase de ejemplo? Juan, el discípulo del amor, tuvo un pasado un poquito oscurito. Y cuando vemos estos ejemplos, no podemos nosotros vernos reflejados en la vida de Juan. Cuando yo estaba preparando este tema, había algo que me tocaba profundamente. Me veía como un Juan que se acercó a Jesús, un Juan que quería formar parte de los discípulos de Jesús, un Juan que quería formar parte del reino de Jesús, pero no se refería al reino celestial. ¿Se refería a cuál? Al reino terrenal. Pero Cristo no lo desechó, porque vio que Él podía hacer una obra de transformación en Juan. Dios nos está llamando a nosotros hoy, porque tenemos que hacer también una obra. ¿Cuál es esa obra? Tenemos que hacer una obra, primeramente prepararnos para luego llevar ¿qué cosa? El evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Somos como Juan? ¿Todavía hay defectos de carácter que tienen que ser desarraigados de nuestra vida? ¿Todavía necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para una nueva transformación? Tenemos que entender esto, mis queridos hermanos. Pero lo lindo no es esto. Esto es el pasado triste de Juan. Esos fueron uno de los pocos ejemplos que saqué tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Pero después que comenzó su andar con Cristo, empezó a ocurrir algo lindo en Juan. Empezó a haber una transformación, un cambio en su vida. Y en este momento vamos a enumerar esas cosas positivas que comenzaron a aflorar en ese discípulo. Primer punto, abrió su corazón a la influencia divina y dejó que Cristo amoldara su vida. Contempló a su maestro y aceptó cuando lo amonestaba y precavía, llegando a ser no solamente un oidor, sino también un hacedor, dice el espíritu de profecía. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga del Maestro. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores.
Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse todo su carácter. Quiere decir que la influencia del Espíritu Santo comenzó a obrar en el discípulo amado. Dice que él abrió su corazón y dejó que el Maestro hiciera esa transformación en su vida. Segundo punto, aceptó la encomienda de cuidar a María cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús le encomendó a María a Juan y no a otro discípulo? ¿Quién era el único discípulo que estaba presente en la crucifixión de Cristo? Juan. ¿Quién fue el único discípulo que estuvo cuando Jesús fue enjuiciado? Juan. Entonces, ¿quién era el más idóneo para que cuidara a su madre? Juan. Porque todos los discípulos que hicieron así a la hora del problema salieron corriendo. Y el único que quedó allí fue Juan. Estuvo cerca de Jesús en y durante todos los últimos momentos de su vida, incluso cuando fue crucificado. Y fue también el primero en llegar a la tumba de Jesús y creer en su resurrección después de recibir la noticia de los labios de María. Dice la pluma inspirada, al afecto del Salvador correspondió el discípulo amado con toda la fuerza de una ardiente devoción. Juan se apoyó en Cristo como la parra se sostiene sobre una majestuosa columna. Y yo puse aquí para que pudieran entender qué cosa es parra. La parra es la planta de la vid que se deja crecer y se sostiene sobre un soporte pegado a la pared o sobre un armazón. Por amor a su maestro desafió los peligros de la sala de juicio y permaneció junto a la cruz, y al oír que Cristo había resucitado, se apresuró para ir al sepulcro y en su celo dejó atrás aún al impetuoso Pedro. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y lo encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Quiere decir que él recordó aquellas palabras que el Maestro le había dicho, porque sabemos bien claro que Cristo, ¿cuántas veces le anunció su muerte a sus discípulos? ¿Cuántas veces le explicó que su reino no era un reino terrenal, sino un reino celestial? Pero los discípulos no entendieron ni comprendieron esto. Pero sin embargo, Juan en ese momento recordó esas palabras que Jesús había pronunciado. Después, más adelante, fue el único que reconoció a Jesús cuando se les apareció en la playa. Eso lo hemos estudiado hace poquito. Cuando Jesús se le apareció en la playa, ¿qué? Que les dijo que echaran las redes. ¿Quién fue el que lo reconoció? Juan. Fue Juan. Y entonces fue cuando todos fueron a su encuentro. Pero el único que lo reconoció fue él. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, lo seguía con los ojos desde la orilla del mar. Esta es la parte deseada de toda la gente que estábamos hablando. Al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que les recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces le echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «El Señor es». Estamos viendo cómo van aflorando otros rasgos distintos en la vida de Juan cuando empezó a tener una relación más viva con su maestro. Después de recibir la lluvia temprana en el Pentecostés, fue un arduo predicador sin miedo a la prisión ni a la muerte. ¿Hizo milagros Juan, sí o no, después del Pentecostés? ¿Predicaba o no predicaba? ¿Venían muchas personas a entregarse a Cristo por medio de la predicación de Juan, sí o no? Y después más adelante, ¿qué? ¿Su obra menguó o continuó? Continuó hasta el fin. Dice que inclusive, ustedes saben, no quiero argumentar un poquito sobre esto porque el tiempo va avanzando, pero todo lo que pasó es Juan.
¿A quién le echaron en la olla de aceite hirviendo? A Juan. Querían matarlo. Dice el Espíritu de Profecía que Satanás trató constantemente de quitarle la vida. Y sin embargo, ¿dónde estaba aferrado Juan? A Cristo. Quiere decir que hubo un cambio. Ya no era aquel Juan ambicioso, egoísta, aquel Juan que siempre pensaba en lo mío primero. Ahora era un Juan totalmente diferente. Dice la pluma inspirada. Él parecía estar constantemente imbuido del Espíritu Santo. Trataba de conseguir que los pensamientos de la gente captaran lo invisible. La sabiduría con la cual hablaba hacía que sus palabras destilasen como el rocío, enterneciendo y subyugando el alma. Después de la ascensión de Cristo, Juan se destaca como un trabajador ardiente y fiel por el Maestro. Juntamente con otros, gozó del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y con celo y poder renovados, continuó hablando a la gente las palabras de vida. Fue amenazado con prisión y muerte, pero no se intimidó. También trabajó arduamente desde lejos y cerca por presentar en toda su pureza el amor infinito de Cristo, el amor ágape, para con su pueblo, que no puede haber ninguna transigencia con el pecado, además de la obediencia perpetua a sus mandamientos. Y aquí él sí se explayó. En el amor y en guardar la ley de Dios, aquí él sí estuvo con todo. Cuando él escribió sus epístolas, ¿de qué hablan sus epístolas? Las epístolas de Juan. ¿En qué hace hincapié? En el amor. ¿En qué más? En su ley. Hay muchos textos, abundantes textos que hablan sobre eso. Primera, segunda y tercera carta de Juan hablan abundantemente sobre todas estas cosas, sobre la obediencia perpetua a los mandamientos y la no transigencia ¿con qué? Con el pecado. Juan se explayó constantemente en esto. Dice la pluma inspirada, el tema favorito de Juan era el amor infinito de Cristo. Él creía en Dios como un hijo cree en un padre bondadoso y tierno. E entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino, sin un rayo del sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. Juan gozó la bendición de la verdadera santificación. Pero notad, el apóstol no pretende estar sin pecado. Busca la perfección al andar en la luz del rostro de Dios. Testifica que el hombre que profesa conocer a Dios y sin embargo quebranta la ley divina, da un mentiz a su profesión. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el apóstol enseña que aunque debemos manifestar cortesía cristiana, estamos autorizados a llamar al pecado y a los pecadores por su nombre correctos, pues esto es consecuente con la verdadera caridad. Aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió y trabajar por su salvación, no debemos transigir con el pecado. No hemos de unirnos con la rebelión y llamar a esto caridad. Dios exige que su pueblo en esta época del mundo se mantenga firme como Juan en su tiempo, en defensa de lo recto y en oposición a los errores destructores del alma. Quiere decir que Juan presentó todas estas cosas abiertamente. Y busqué 4 citas, solamente 4 citas para presentar esto. ¿Cómo es que debemos seguir fielmente los mandamientos de nuestro Dios? En 1 Juan 3, 4, 6 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que entonces yo no conozco a Cristo. Porque dice que si yo amo a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué hago? No peco. Aquí Juan está siendo muy explícito en estas palabras. ¿Cómo está la vida de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Somos fieles observadores de la ley? ¿O todavía falta que Cristo tome el control en nuestras vidas? Estas palabras son realmente importantes e impactantes. A mí me impactó mucho esto. Dios me ha llamado a mí para ser un baluarte. Dios me ha llamado a ser una persona que tiene que estar lista para predicar el Evangelio.
Pero ¿cómo voy a hacer eso posible si todavía estoy coqueteando con el pecado? ¿Cómo voy a hacer eso posible si todavía el pecado se enseñorea de mí? Estamos viviendo los últimos momentos de este mundo. Sabemos cómo la obra del enemigo va avanzando constantemente. Sabemos que el Papa, el año que viene, 14 de mayo de 2020, tiene una reunión con todos los líderes mundiales. ¿Y alguno sabe de qué se trata esa reunión? ¿De qué van a tratar allí? Tema de la educación. Un tema importantísimo va a tratar el Papa ahí. Y no es que va a plantear a ver si las personas están de acuerdo, no. Va a imponerlo y se hace porque se hace y ya. Es para reunir a todas las personas, plantear lo que se va a plantear y se tome efecto rápidamente. La educación. ¿Qué hemos enseñado aquí en nuestra iglesia acerca de la educación? ¿Dónde se deben educar nuestros hijos? En el campo, en nuestros hogares. ¿Bajo qué? Nuestra dirección y la dirección divina. Y el Papa está preparando ya el futuro, como dice. ¿Quién es el futuro del mundo? Del mundo, dice toda la persona. Los niños. Y si entra por el tema de la educación, ¿qué va a surgir más adelante? Personas que, con la mente ¿cómo? Distorsionada por completo. Dice que en el 2021 también hay otra reunión y va a hablar también sobre el tema del transhumanismo. Dice que están haciendo énfasis, de hecho ya lo hemos visto porque ya este tema lo hemos revisado aquí bastantes veces. Va a hablar sobre el tema de las vacunas, que lo presentó la hermana Escalante cuando estuvo acá con nosotros. El tema de las vacunas, el tema de la alimentación, porque el objetivo es que quiere que nuestra mente sea una mente que se pueda doblegar para ellos poder jugar con nosotros como si fueran fichas de ajedrez. Y eso es el segundo punto que tiene el Papa en su agenda, pero eso es para el 2021. Y veo cómo todo va avanzando, preparándose para que una ley que dominical. ¿Y cómo estamos nosotros entonces? ¿Coqueteando con el pecado? ¿Haciendo lo que yo quiera? Sabemos bien claro que tenemos un ejemplo a quien seguir, nuestro amado Cristo Jesús. Pero realmente estamos por el camino correcto. Queda muy poco tiempo. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que siempre me ha impactado. Y dice así, más o menos lo voy a decir con mis palabras, que tenemos que desaprender muchas cosas que hemos aprendido y aprender cosas que aún no hemos aprendido. Y esto va enfocado en todo. El hermano decía que tenemos que aprender sobre las cosas de la naturaleza, las plantas que son buenas para nuestra salud, entre otras cosas. ¿Estamos aprendiendo esas cosas, hermanos? ¿O estamos enfocados en las cosas del mundo? El mismo Juan que dice acerca del mundo. ¿No améis las cosas del mundo? ¿Por qué qué? Porque son pasajeras, dice la hermana. ¿Y entonces en qué estamos enfrascados nosotros? ¿En el mundo o en las cosas de Cristo? Tenemos que pensar y meditar en esto, hermanos. Dice otro texto que se encuentra en 1 Juan 3, versículos del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otro texto, 1 Juan 2, versículos del 4 al 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios quien se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y otro texto más, 1 Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy ya dando los primeros pasos para reflejar realmente el carácter de Cristo en mi vida? ¿Estoy poco a poco, con la ayuda de Dios, enfocándome, dejando atrás el mundo y enfocándome a Cristo? ¿Estoy dejando a un lado las cosas que no edifican para centrarme en las cosas que sí edifican?
Dice el apóstol Pablo que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, mis queridos hermanos? El tiempo va avanzando. Y aunque crean que no, el Papa y el enemigo nos llevan una gran delantera. Porque ya te lo tienen listo y trazadito ya. Y sin embargo, el plan mío en mi vida, ¿cómo está? ¿Va marchando 100% o va bien suave, bien lento y muchas veces se para? Dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y solamente 144,000 van a llegar ¿a qué? A reflejar el carácter de Cristo. Solamente 144,000. ¿Estaré yo en ese grupo? ¿Estaré yo en ese grupo, hermanos? Espero que reflexionemos y meditemos en los momentos que estamos viviendo, que es el momento de decir, Señor, yo quiero, transforma mi vida, haz la obra en mí como lo hiciste en Juan, porque yo quiero formar parte de esas personas que van a estar contigo en tu reino celestial. También Juan fue el mensajero escogido por Dios para llevar el precioso mensaje a su iglesia en el último tiempo. Juan fue una persona que Dios usó abundantemente. Y aún después, cuando fue desterrado ya viejito, ya casi a punto de morir, Dios tuvo una misión grande para él. ¿Qué hizo en la isla de Patmos? ¿Qué escribió? El Apocalipsis. Un libro que es realmente maravilloso para nosotros hoy. Muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden, pero el verdadero Hijo de Dios sí entiende ese libro. Es un libro que nos dejó como brújula para estos tiempos en los que estamos viviendo. Dice el Espíritu de Profecía, en su imaginación goza de nuevo de las preciosas oportunidades con las cuales una vez se vio favorecido y se siente grandemente confortado. De repente su meditación se detiene, eso fue en la isla de Patmos. Alguien le habla en tonos distintos y claros. Se da vuelta para ver de dónde viene la voz y aquí contempla a su Señor, a quien él ha amado, con quien ha caminado y hablado y cuyo sufrimiento en la cruz ha presenciado. Pero cuán cambiada es la apariencia del Señor. Ya no es varón de dolores experimentado en quebranto. Juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su glorificado Señor. Y entonces se presentaron delante de él en santa visión los propósitos de Dios para las edades futuras. Los gloriosos atractivos del hogar celestial le fueron manifestados. Se le permitió mirar el trono de Dios y contemplar la muchedumbre de redimidos vestidos de vestiduras blancas. Escuchó la música de los ángeles celestiales y los cánticos de triunfo que elevaban a aquellos que habían vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ahí vemos a Juan, grandemente favorecido. Primero en su obra como ministerio, en su ministerio, predicando, escribiéndole a las iglesias por aquí y por allá. Y después que fue llevado a la isla de Patmos, tuvo ese gran privilegio de ¿qué? De ser portavoz de ese libro tan maravilloso que tenemos hoy. Pero ¿qué hizo que Juan dejara de ser quien era y se convirtiera en el hombre que llegó a ser? ¿Acaso yo podré hacer lo mismo? ¿Acaso podrá ser esa obra maravillosa Cristo en mi vida como lo hizo en Juan? ¿O seguiré siendo el mismo hombre ambicioso, egoísta, de malos sentimientos, que tiene una vida con Satanás? Yo quiero que Cristo haga un cambio en mi vida. Yo quiero que Cristo transforme mi vida. Y vamos a ver cuáles fueron esas pautas que llevaron a hacer un cambio en la vida de Juan. ¿Qué hizo él? Porque tuvo que hacer algo. Él no se sentó en una silla, Señor, ya, ¿tú me quieres transformar? Aquí estoy, listo. Y de momento hubo un cambio en él. Tuvo que ocurrir algo en la vida de Juan y él tuvo que hacer algo para que eso fuera una realidad. Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada. La profundidad y el fervor del afecto de Juan hacia su maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús. ¿Cuántos de los presentes desean ser semejantes a Jesús? Yo me puse a meditar en esto y digo, Señor, yo realmente quiero ser semejante a mi Cristo. Realmente quiero que eso sea una realidad en mi vida. Pero cuando vi las cosas que estaban pasando, las cosas que estaba haciendo en mi vida, un poco como que el desánimo me
Me aguantó. Pero recordé y vi que Dios acepta a todo aquel pecador arrepentido que va hacia Él. Y si Juan pudo hacerlo, yo y todos nosotros podemos hacerlo también. Tenemos que desear ser semejantes a nuestro Jesús y pedirle al Espíritu Santo que ponga ese deseo en nosotros y permita que nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Instrumento en sus manos. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si nos ponemos en las manos de Cristo, Él hace esa obra de transformación en nosotros. Bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser ¿qué cosa? Manso y humilde. Contempló la ternura y la tolerancia de Jesús y aceptó sus lecciones de humildad y paciencia. ¿Cuántas veces la Biblia no nos reprocha cada acto que cometemos de la forma no correcta? ¿Cuántas veces abrimos la Escritura y el Espíritu por sí nos dice tú eres esto, esto, esto y esto? ¿Cómo nosotros aceptamos esos reproches? ¿Lo aceptamos para bien? ¿O decimos, no, esto a mí no me interesa? Yo estoy bien como estoy. Y desechamos ese libro. Pero sin embargo, ¿qué hizo Juan? Dice que aceptó todas las lecciones y todo lo que enseñó su maestro. Él lo contempló. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Que tenemos que contemplar diariamente ¿a quién? A Jesús. Porque contemplando a Jesús, ¿qué va a pasar? Seremos transformados constantemente. ¿Estamos contemplando a Jesús, queridos hermanos? ¿Estamos dedicando tiempo a contemplar ese maravilloso don del cielo que se manifestó en Cristo Jesús? ¿Estamos dedicando tiempo a estudiar la Biblia? ¿Estamos dedicando tiempo a orar? ¿Estamos dedicando tiempo a meditar en su palabra? Esa es la forma más bella que tenemos para contemplar a Jesús. Solamente así Él puede obrar en nosotros una verdadera transformación. Dice que abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Abrió su corazón. El Espíritu Santo estaba tocando. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo toca nuestras puertas? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿La abrimos o la mantenemos cerrada? Que quiero seguir un poquito en esto que tanto me gusta. Yo sé que es malo, pero Señor, un poquito más. Hay tiempo todavía. Déjame seguir en este pecado que me gusta un poquito. Tú verás que yo voy a hacer la promesa. Yo voy a hacer la promesa de más adelante abandonarlo. ¿Cuántas veces no pensamos así? Yo he pensado así. No puedo mentirles. Pero si pensamos así, estamos en el peligro de seguir en ese pecado y nunca salir de esa situación. Sin embargo, hizo Juan, abrió su corazón a la influencia del Espíritu Santo. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y también su carga. Su yo estaba escondido en Cristo Jesús. ¿Está mi yo escondido en Cristo Jesús realmente? ¿O yo hago lo que yo quiero? Tenemos que pensar en esto, hermanos. Dios nos está llamando y nos está dando un mensaje que es de vida y para vida eterna. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones del Maestro se grabaron sobre su alma. ¿Conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Pasamos tiempo con Él? ¿Cómo yo puedo conocer a una persona? Yo conocí a Byron. ¿Y cómo yo puedo decir realmente yo conozco a Byron? ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo decir que yo conozco realmente a Byron? Tiene que haber una amistad, una relación constantemente con Él. Tiene que haber, podemos hablar, yo puedo decirle mis necesidades, mis problemas, se puede contar las mías. Y entonces tiene que haber una relación en ese punto. ¿Cuántas veces nosotros dedicamos tiempo a estar con nuestro Dios, a conocernos, a pasar tiempo con Él? Juan así lo hizo y vimos quién llegó a ser. Cuando Él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo y elocuente por el amor que llenaba todo su ser. ¿El amor de Cristo muere en mi vida? ¿Amo yo a aquellas personas que están en ese mundo pereciendo, pasando necesidades, hambres y dificultades? ¿O solamente me enfoco en mí? Tenemos una misión que llevar a cabo, lo sabemos de memoria. Id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Pero realmente lo estamos haciendo? Carmita estuvo orando y dijo que
estamos bien atrasados en esa obra. Estamos más enfocados en mí que los que están afuera. Estoy más enfocado en mi trabajito que en otra cosa. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque falta el Espíritu Santo en mi vida, mis queridos hermanos. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de Él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Quiere decir que Juan siempre anhelaba estar cerca de Jesús. Cuando salimos de la casa, cuando nos enfocamos en el trabajo, ¿Cristo está a nuestro lado? ¿O no nos acordamos más hasta que miramos por la noche después que ya pasó todo, estoy cansado, voy a acostarme ya me bañé, ya cené y voy a acostarme? Entonces en ese momento, me acuesto de Cristo Jesús. Quiere decir que lo dejé en la habitación y me fui a hacer todas las cosas sin mi Cristo. Entonces cuando regresé, me estabas esperando, tranquilo, bien. Entonces es que me acuerdo de Él y digo, bueno, Señor, voy a hacer una pequeña oración. O anhelamos siempre estar en la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Era el más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. Quiere decir que el Espíritu Santo obró en la vida de Juan. Fue una persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo y vemos cómo por medio de él fueron llevadas maravillosas promesas, maravillosas bendiciones al pueblo en aquel tiempo. Y no solo en aquel tiempo, sino para nosotros hoy. Porque ¿para quién fue escrito el libro del Apocalipsis? Y todo lo demás también. Para nosotros hoy. Quiere decir que la obra de Juan no llegó hasta ese momento y ya, sino que tiene una repercusión para nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos pasando tiempo con Cristo? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos orando? ¿Estamos deseosos de llegar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? Recordemos que somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dejado, incluyendo esos dones que Dios nos ha dejado, está el tiempo. Está el tiempo. ¿Con quién pasamos más tiempo? ¿En las cosas del mundo o con las cosas de Dios? Juan dejó que Cristo lo amoldara y transformara su voluntad aceptando toda la reprensión y corrección sin rehuir los requerimientos divinos. Muchas veces Dios nos señala. Muchas veces Dios nos dice, estás mal. Estás haciendo las cosas como debes hacerlas. Pero ¿cuál es mi actitud? ¿Acepto fielmente lo que Dios me está enseñando? ¿Acepto fielmente esa reprimenda que el Señor me está dando? Recordemos lo que dice Apocalipsis en el término a la iglesia de la Odisea, lo que escribió Juan. ¿Qué características tiene la iglesia de la Odisea? ¿Qué cosa tiene la iglesia de la Odisea? ¿Es buena, pura, santa? ¿No necesita de nada? ¿Qué cosa es? Es ciega, pobre, desnuda, desventurado, de todo. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea en este tiempo? Nosotros. Pero no nos deja ahí. ¿Hay qué cosa? Un consejo. ¿Y cuál es ese consejo? Les aconsejo que compren de mí ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. ¿Qué más? Colirio. ¿Para que qué? Para que vean. ¿Qué cosa? ¿Con qué tenemos que cubrirnos? Para cubrir nuestra desnudez. La justicia de Cristo. Y entonces, ¿estamos aceptando esa reprensión que Dios nos da como la iglesia última en este tiempo? Él dejó ser amoldado por Cristo para llegar a ser lo que fue. Mantuvo una relación constante con su Dios a lo largo de toda su vida por medio del estudio, la oración y la meditación. Lleno y dirigido por el Espíritu Santo, se destacó en llevar a Cristo y su doctrina a todos. Vivió una vida santa, perfecta, condenando al pecado y apartándose de él al guardar la ley de Dios. Practicó y enseñó que no existe santificación sin obediencia plena a la ley de Dios. Fue un fiel observador del sábado y desterrado y solo en la isla de Patmos fue donde alcanzó una relación más íntima con su Creador. Pablo fue un ejemplo a seguir.
Pablo fue un hombre que, aunque tuvo todos sus defectos de carácter, dejó que Cristo transformara su vida. Él fue tomado y designado para una gran tarea. Esa tarea que también nos es designada a nosotros, que es compartir el Evangelio. Pero tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. Tenemos que dejar que haya una transformación plena en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que, ¿qué? Pedirle la justicia de Cristo en nuestras vidas, la dirección divina, ¿para qué? Para guardar todos sus requerimientos de la ley, absolutamente todos. Y es triste decirlo, y por eso me gozo en esta iglesia, porque sabemos bien claro que en muchas iglesias, otras denominaciones, otras iglesias, se predica abiertamente que no podemos guardar la ley de Dios, que es imposible. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y si Él nos enseñó que lo podemos hacer, lo podemos hacer. No por nuestra propia obra, sino dejando que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Y es momento de tomar una decisión ya. Es momento de decir, Señor, ya no quiero pecar más. Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero que tú hagas una obra grande en mí. Yo quiero abandonar el pecado. No quiero transigir más con el pecado. Eso es lo que está esperando Dios de cada uno de nosotros. Y si Juan, con todos sus defectos de carácter, lo logró, cuánto más nosotros, que estamos sido llamados a vivir esta última generación y dar el mensaje. Vemos otro punto importante en la vida de Juan. ¿Con qué ustedes pueden sincronizar esa ida de Juan cuando estaba en la isla de Patmos? ¿A qué nos llama a nosotros? ¿Hay un llamado a qué? ¿A salir de dónde? A salir de las ciudades, al campo. Porque dice la pluma inspirada que en la isla de Patmos fue donde alcanzó una relación más íntima con su Creador. Y dice el Espíritu de Profecía, se lo voy a decir con mis palabras, que Juan pasaba casi todo su tiempo en meditación. Dice que muchas veces, no fue solo una sola vez que se le apareció Jesús a Juan. Dice que le enseñó, dice que tuvo muchas visiones. Dice que se le enseñó muchas cosas. Dice que vio la Jerusalén nueva, vio los redimidos. Vio todo desde el comienzo, dice, desde el comienzo de la fundación del mundo hasta el último tiempo. Todas esas cosas se le mostraron a Juan. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con su Padre Celestial. Pasaba tiempo orando. Pasaba tiempo recordando todo lo que aprendió cuando estaba con Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender hoy. Y llevarlo no solamente al entendimiento, sino también ponerlo a la práctica. Dice la pluma inspirada: los que están esperando la revelación de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, buscarán representarlo ante el mundo y en su vida y en su carácter. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Odiará el pecado y la iniquidad, así como Cristo odió al pecado. Guardarán los mandamientos de Dios como Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Serán conscientes de que no es suficiente estar de acuerdo con la doctrina de la verdad, sino que la verdad debe ser aplicada al corazón, practicada en la vida, a fin de que los seguidores de Cristo puedan ser uno con Él y que los hombres puedan ser tan puros en su esfera como Dios lo es en la suya. Ha habido hombres en toda generación que ha declarado ser hijos de Dios, que pagaban los diezmos de la menta y el eneldo y el comino, y sin embargo llevaban una vida impía porque descuidaban los asuntos más importantes de la ley: la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Los hijos de Dios no serán como los del mundo, porque la verdad recibida en el corazón será el medio de purificar el alma. Debe de transformar el carácter y de hacer que su receptor sea una mente semejante a la de Dios. A menos que un hombre llegue a tener una mente semejante a la de Cristo, todavía está en su natural depravación. Si Cristo está en el corazón, aparecerá en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. El poder de la verdad será percibido porque elevará y ennoblecerá la mente y suavizará y subyugará el corazón, llevando a todo el ser humano a la armonía con Dios. El que es transformado por la verdad derramará una luz sobre el mundo. El que tiene la esperanza de Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la venida de Cristo es una gran esperanza, una esperanza con consecuencias de gran alcance.
es la esperanza de ver al Rey en su hermosura y de ser hechos semejante a Él. El que habita en Cristo es perfeccionado en el amor de Dios, y sus propios pensamientos, palabras y acciones están en armonía con la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos, en su ley. No hay nada en el corazón del hombre que habita en Cristo que esté en conflicto alguno con los preceptos de la santa ley de Dios. Donde el Espíritu de Cristo está presente, se revelará el carácter de Cristo, y allí se manifestará cortesía ante la provocación y paciencia ante la prueba. Hijitos, dice la Biblia, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. La justicia puede ser definida solo por la gran norma moral de los 10 mandamientos. No hay otra regla para la cual se pueda medir el carácter. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos en Juan antes de conocer a Cristo? Ya les dije que yo me veo reflejado en eso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado, angustiado y cedido al desaliento al ver nuestras faltas, nuestros rasgos de carácter y nuestra pecaminosidad? Una de las cosas que mayormente me ha atacado es eso. Tengo que ser semejante al modelo. Tengo que ser igual a Cristo. Pero cuando veo que caigo, digo, Señor, ¿podré llegar realmente al nivel que tú quieres de mí? ¿Podré llegar a reflejar plenamente tu carácter en mi vida? Y ahí viene el enemigo y me ataca por aquí, me ataca por allá, diciéndome de todo, que no puedo, que no voy a vencer, que es imposible. Pero cuando veo estas cosas, cuando veo que el Espíritu Santo habla a mi vida, veo que sí es una realidad. Porque muchas veces, o no sé si muchas veces, pero puede que en la mente de alguno diga, sí, Jesús lo logró, pero Jesús era Dios. Jesús era una persona que vino directamente del cielo, no cometió pecado, pero era Dios. Pero luego hace una pregunta, ¿y Juan? ¿Cómo era Juan? ¿Juan era como nosotros? ¿Un hombre que cometió pecado? ¿Que vimos cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Tuvo nuestras mismas faltas? ¿Tuvo nuestras mismas necesidades? ¿Pecó como nosotros hemos pecado? Y sin embargo, ¿qué hizo? Tomó una decisión de seguir a su maestro a donde quiera que fuese. Dejó que el Espíritu Santo entrara a su vida y en él ocurrió una transformación. Entonces cuando veo esto y digo, si él lo logró, ¿por qué yo no lo puedo lograr? La diferencia no está en la persona. La diferencia está en el deseo y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque como dice el texto, y lo vuelvo a repetir, el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué no hay una transformación en mi vida? Porque yo no quiero. Porque yo he decidido seguir al mundo y aceptar las cosas del mundo. Pero en el momento en punto en que yo digo, hasta aquí, Señor, yo soy un pecador, yo soy una basura, no sirvo. Yo quiero que tú hagas esa transformación en mí. Yo quiero que tú me levantes del lodo en donde estoy y hagas esa obra linda y maravillosa que hiciste en Juan, la hagas en mí. Todos nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A la predicación del Evangelio, a prepararnos. Y tenemos una tarea que llevar a cabo. Esa tarea no es menos que la de Juan. Sí, escribió el Apocalipsis. ¿Pero acaso la tarea de nosotros es menos importante que la de Juan? Por supuesto que no. Dios nos ha dado una encomienda grande y solamente esa encomienda se puede llevar bajo la dirección y guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado la idea que llegar a ser igual a Cristo en mente, en carácter y en poder es un poco difícil como lo he sentido yo? No levante la mano, no levante la mano. No quiero que nadie levante la mano. Yo lo digo yo porque estoy predicando yo y yo sí lo he puesto me he puesto como ejemplo. Pero ahí está Juan, ese ejemplo vivo, ese ejemplo maravilloso en el cual Dios hizo una transformación en él. Tenemos, como ya les dije, una tarea que cumplir. Primeramente, llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Vivir en completa santidad, venciendo el pecado y guardando la ley de Dios, para así poder llevar a término la misión encomendada por nuestro Señor e ir a morar a las mansiones celestiales. Yo quiero ser como Juan, hermanos. ¿Cuántos desean
ser como Juan también, pero no el antes, sino el después. ¿Cuántos? ¿Puede levantar su mano? Amén. ¿Cuántos desean de todo corazón dejarse guiar, dirigir y transformar por el Espíritu Santo? ¿Cuántos desean eso? Amén. Yo también. Queda poco tiempo, como yo les dije, y Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a una entrega completa hoy. No es mañana, no es pasado mañana, no es de aquí a una hora, es hoy. Y Cristo quiere que tú salgas de aquí hoy diciéndole, Señor, te entrego mi vida. Yo quiero que tú hagas esa transformación en mi vida. Yo quiero que tú hagas esa obra que hiciste en Juan. Hazla en mí. Te entrego todo lo que soy. Soy basura, no valgo nada, soy pecador. Pero tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme a mí. ¿Cuántos quieren hacerles entrega hoy a nuestro Señor Jesucristo? Quiero que eso sea hoy, hermanos. Porque muchas veces decimos, no, todavía hay tiempo. Pero que sabemos lo que pueda pasar dentro de 10 minutos. El enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que pueda, lo elimina. Estamos aquí hoy por la misericordia de Dios. Solamente por la misericordia de Dios estamos vivos hoy aquí. Dice la palabra de Dios, la pluma inspirada. Para llegar a ser como Juan debemos tener una experiencia espiritual semejante a la suya. La misma obra debe producirse en nosotros. Hemos de contemplar a Dios y hacerlo. Perder de vista el yo. Juan compartía en su naturaleza las faltas y las flaquezas de la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Lo único que quiere Cristo es que le entreguemos nuestra vida. Eso es lo único que quiere. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Eso es lo que está pidiendo en este momento. Que Dios nos ayude a entender y comprender el mensaje que hemos compartido en esta mañana. Que Dios nos ayude a reflexionar y a tomar, como ya les dije, una decisión hoy. Porque si venimos a la iglesia, si venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios y no ponemos eso en práctica en nuestra vida, ¿de qué nos sirve? Las cosas van avanzando. El enemigo ha tomado la delantera. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que tomar esa decisión hoy. Tiene que ser hoy. Y le estoy pidiendo a ustedes, incluyéndome a mí como pueblo, que hagamos esa determinación. Hoy aquí en este momento. Y le digamos a Dios, Señor, te entrego todo, transforma mi vida. Quiero cambiar hoy, no mañana, sino hoy. Estoy maravillado por lo que vi y el testimonio del hermano que nos visita. Como un hermano que ha vivido en Estados Unidos, que ha tenido todas sus comodidades, lo dejó todo para venir a un país que no sé si lo habrá conocido anteriormente, para vivir en el campo, dejar todas las comodidades que seguro tenía en los Estados Unidos, porque yo sé eso, yo tengo un hermano en los Estados Unidos, yo tengo un hermano allá que es adventista del séptimo día, y él comparte lo mismo que compartimos aquí con nosotros, y yo lo he ayudado mucho en ese sentido. Y no es fácil tomar una decisión así, no es fácil. Dejar aquello, una vida llena de comodidades, de lujos, para venir aquí, a un lugar que ni conozco. No sé las dificultades y las cosas que se van a suscitar por el camino, pero él tomó la decisión de seguir a Jesús. Y Dios no lo ha apartado. Estoy seguro que tiene muchos testimonios que contar, cómo ha visto la mano de Dios obrando en su vida y en su familia. Esperemos que podamos meditar en esto y que podamos enfocarnos por el verdadero camino. Que Dios nos ayude a hacer un pacto con Dios hoy, ahora. Transformar nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo obre para muy pronto ir a morar en las mansiones celestiales. Quiero pedirles, por favor, para terminar, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos. Tú nos has enseñado cómo era la vida de Juan. Juan, un discípulo que había en él egoísmo, ambición. Era una persona que siempre se dedicaba a criticar. Quería tener el más alto grado en el reino, que pensaba que iba a ser institucionado aquí en la tierra, Señor. Pero sin embargo, tú no lo desechaste. Tú lo aceptaste con todos sus problemas, con todas esas cosas que tenía, esos rasgos de carácter deficiente, y lo modelaste para ser una nueva criatura en ti, Señor. Aquí está el pueblo, un pueblo que realmente quiere una transformación. Un pueblo que sabe los momentos
que se están viviendo. Un pueblo que, aunque todavía un poco negligente, está clamando por el Espíritu Santo para que haya una transformación. Estamos clamando a ti, Señor, como pueblo. Estamos pidiendo la unción de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que haya una transformación en nuestras vidas. Queremos abandonar el pecado. Queremos ser observadores de tu ley. Queremos reflejar tu carácter y tu mente. Queremos ser hombres y mujeres a la medida de la estatura que tú nos has enseñado, Padre. Estamos clamando, estamos pidiendo para que haya una transformación hoy. Tú has escuchado que este pueblo ha dicho, Señor, hasta aquí. No quiero hacer más lo malo. No quiero pecar más. No quiero servir más al enemigo. Quiero a partir de hoy encomendarme a ti y que haya una nueva transformación en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, te pedimos, porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Tómanos, Señor. Levántanos. Fortalécenos. Enséñanos. Repréndenos, Señor. Y guíanos por el camino. Sí es verdad que es un camino difícil. Sí es verdad que es un camino duro. Pero es el camino que lleva a la salvación, Señor. No tenemos mérito ninguno, Señor. No tenemos mérito ninguno. Sabemos que no nos podemos hartar de nada. Pero si tu Hijo, Señor, vino a esta tierra, lo entregó todo por nosotros, Señor, cuanto más nosotros debemos hacer por ti, Señor. Tú lo entregaste todo. Nosotros lo ponemos todo en tus manos, Señor. Transfórmanos, renuévanos, llénanos de tu amor y que podamos salir de aquí henchidos de tu santo poder y con la firme determinación, Señor, hasta hoy. Yo quiero vivir siempre y completamente para ti. Pero si alguna vez más adelante en el camino pecamos, dice la palabra de Dios que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que tenemos que ir a Él, confesar nuestro pecado, será perdonado y seguiremos en la senda de victoria, Señor. Guíanos, bendícenos, llévanos en bien en nuestros hogares y que podamos seguir conscientemente de que estamos en tu santo sábado de paz, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por ese ejemplo que nos has dado, Señor, que es un ejemplo a seguir, el ejemplo de Juan, Señor. Pero contigo, dirigiéndonos siempre hacia la victoria. Gracias por todo. Bendícenos y cuando tú vengas a ponernos. Por Jesús. Amén.